conferencia, un esfuerzo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que en medio de este tiempo que estamos viviendo podamos venir y ser expuestos a otras voces, porque en esta forma tan multicultural que tiene el reino de ser y hacer, exponernos a otras voces, a otras realidades, indudablemente nos ayuda en esta deconstrucción y en esta construcción orgánica en la que todos y todas estamos inmersos. Así es que gracias de todo corazón por aprovechar esta herramienta tan buena que Dios nos permite hacer. Un par de detallitos nada más para ustedes antes de presentar a nuestra invitada de esta tarde. Esta grabación está ya en giro, pues está grabando. La del pastor David, que muchos me la han pedido y quiero disculpar. Algo sucedió, ya tenemos un técnico revisando porque aparece el archivo, pero por alguna razón no logramos encontrar ese archivo con la grabación, pero el pastor David amablemente aceptó grabar una síntesis para compartirla con ustedes a la mayor brevedad. Entonces, esta ya está, estoy totalmente seguro que también está quedando grabada y también la vamos a socializar. Al final de la exposición, que nuestra invitada la va a manejar de acuerdo a su forma y su manera, también vamos a tener nuestro tiempo de preguntas directamente a la invitada para que ustedes obviamente traigan todo lo que consideren pertinente y obviamente en la gentileza de nuestra invitada ella va a responder. Y luego les vamos a hablar acerca de quiénes son nuestros próximos dos invitados, nuestros próximos dos conferencistas, que realmente estoy muy honrado de que ambos hayan decidido aceptar mi invitación para compartir con todos ustedes. Así es que muchísimas gracias. Bien, creo que hablar de la señora Ruth Padilla no hace falta entrar en muchos detalles, no solamente por el apellido, porque no es eso lo que la define, sino más bien que la define su propio trabajo en el campo del reino de Dios, en diferentes escenarios, de diferentes maneras, tanto como miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, como de otras organizaciones de orden académico y formativo, de liderazgo en el campo de la misión integral. Es casada y me gustó muchísimo lo que me envió ella. Es mamá de muchos y efectivamente son de muchos, y en esos posiblemente muchos de nosotros también nos consideramos como hijos de toda esa herencia que Dios le ha permitido a Ruth desarrollar. Para mí es una bendición presentarles a ustedes a la señora Ruth de Brost. Yo la conozco más como Ruth Padilla, pero ella nos va a contar un poquito más, aunque todos ustedes saben quién es ella. Así es que Ruth, gracias por haber aceptado mi invitación. Aquí estamos expuestos a lo que Dios le ha regalado para compartir con nosotros en esta tarde. Saludos cariñosos para usted, Ruth. Gracias, Roy. Gracias por la bienvenida. Y como les anticipé, aquí en el fondo ya van a escuchar la bocina del tren que pasa a unos metros de la casa. De hecho, yo me doy a conocer como Ruth Padilla de Borst, y eso suma parte de mi historia. Sí, conocerán algunos a mi padre René Padilla, no conocieron muchos a mi madre Catalina Fesser, que también es parte de quien soy. Me marcó profundamente la presencia de ella en mi vida. Y de Borst es el apellido que adquirí al casarme. Mi esposo también adquirió mi apellido, ambos somos Padilla de Borst, que como un emblema de la igualdad en la cual entramos al matrimonio, donde ambos nos comprometemos a una pertenencia mutua, y desde ahí también les hablo también un poquito de marco de referencia, les hablo desde Casa Adobe. Es la comunidad cristiana intencional de la cual mi esposo Santiago y yo formamos parte aquí en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Es una comunidad en la cual seguimos aprendiendo no solo a asistir a una iglesia, sino a hacer la iglesia de lunes a domingo, desde las oraciones matutinas hasta los platos sucios, desde noches de música a hacer el compost, desde trabajar en la huerta a acompañar en el vecindario a los vecinos. Todo esto es parte de nuestra convivencia como comunidad,
que estamos procurando aprender a ser buenos vecinos, no solo con la comunidad humana, pero también con el resto de la comunidad de la creación de la cual somos parte. Así que eso, les traigo saludos de Casa Adobe y finalmente de CETI, la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, que es una comunidad de aprendizaje donde procuramos hacer teología desde la vida y para la vida. Y es desde de esa comunidad también que me ha formado, que me sigue formando y desde la cual comparto hoy algunos asomos, algunas cosas que quisiera como lanzarles para luego mantener una conversación más bien. Roy me dice, bueno, podés hablar 40 minutos, digo, yo no hago eso. Para mí una conversación podemos provocar, podemos proveer algunos insumos y luego mantenemos una conversación. Así que bueno, ya vieron en el anuncio de esto que la invitación aquí es a plantear y replantear qué es lo normal en tiempos de COVID-19. Podríamos en realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es solo un evento que viene y se va, ¿no? No es una tormenta, es un asedio, es algo que da para largo y debemos asumir esa realidad, que no es algo tan pasajero. Podríamos llamar a esta etapa tal vez como la gran pausa, una pausa inesperada, en muchos sentidos no del todo no bienvenida, pero vamos a considerar por quiénes y de qué manera podría ser bienvenida de algunas dimensiones. Pero en esta gran pausa, obviamente no necesito recalcar lo que está en pausa, todos lo estamos experimentando, ¿no? Salidas restringidas, cuarentenas, fronteras cerradas, vuelos cancelados, inmovilidades internas, calles más vacías, para algunos aislamiento, para otros mayor hacinamiento que nunca, porque en los lugares precarios, en los espacios donde no hay cómo aislarse, es aún mayor la concentración de personas. Hay repercusiones, algunas de ellas se entremezclan las positivas con las complejas y las dolorosas, ¿no? Repercusiones, por un lado, bueno, estamos a la fuerza con las personas más cercanas, algunos en familia, más tiempo que nunca. Para algunos eso es buena noticia, para otros puede ser mala. Si alguien está encerrada con un esposo abusador, esa no es buena noticia. Para otros está este malabarismo de acompañar a las hijas o los hijos en las tareas, mientras también mantener el teletrabajo, y uno que nunca fue maestra no sabe cómo cómo encarar esta situación. Para algunos significa la oportunidad de estar en conversaciones como estas porque disponemos quizás de más tiempo y tenemos acceso al internet. Para otros, la carga de no poder trabajar porque su trabajo no es viable hacerlo por teletrabajo. Para algunos en aislamiento solito, soledad, para algunas personas ansiedad, para otros desempleo y hambre, para muchos, lastimosamente cada vez más, enfermedad y muerte, repercusiones. Ahora, ¿qué para el planeta? ¿Cuál es el cuadro? El planeta en sí, de repente, esta gran pausa le está permitiendo un respiro bienvenido, de que ya no están tan congestionados los aires, no hay tanta contaminación en los cielos, se ven cosas que nunca hace mucho que no se ve, cielos despejados que permiten ver las ciudades que hay por debajo de esos cielos, proliferando la vegetación, retornando en zonas donde no se podía por tanta pisada humana, animales retomando espacios,
Aquí en Casa Adobe estamos experimentando más siembra y cultivos que nunca. No tenemos una propiedad más grande, pero hay espacio, hay tiempo para cultivar, para sembrar. Hay un respiro de la creación. Ahora, en medio de todo este desajuste, de este sacudón de la vida, esta gran pausa, una de las repetidas frases que oímos es, bueno, vamos a ver cuándo volvemos a la normalidad, cuándo volvemos a lo normal, cuándo las cosas van a ser como fueron hace 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas, dependiendo del país en el cual estamos. Ahora, cuando me dicen, yo sí quisiera que volvamos a lo normal, yo digo no. Si normal incluye inequidad tan extrema entre seres humanos, si normal incluye la explotación tan irrefrenable de la creación a la cual somos llamados a cuidar, yo digo no, no volvamos a la normalidad. Si es normal que 3 hombres en el mundo posean más riqueza que 150 millones de personas, yo digo no, no volvamos a la normalidad. Si es normal que como humanidad estemos provocando una aceleración en el calentamiento global al punto de que se está desertificando más áreas, por un lado, se están inundando inusualmente otras, donde se están agravando y aumentando los eventos catastróficos como huracanes y tornados. Si eso es normal, yo digo no, no volvamos a la normalidad. Si normal es esta realidad que está tornando vulnerables a más y más personas por ese mismo cambio climático, por la ambición humana, las guerras, las violencias, y se están creando más personas desempleadas que se ven forzadas a moverse como refugiados, como migrantes. Si eso es normal, yo digo no, no volvamos a la normalidad. Si al pensar en la iglesia pensamos que lo normal es que iglesia igual, signo igualito, igual una reunión semanal o 2 reuniones semanales en un lugar separado, y significa que hasta ahí llega mi fe, hasta ahí llega mi experiencia de iglesia, yo digo no, no volvamos a la normalidad. Si normal quiere decir que hacemos ídolos de la privacidad personal, de los derechos exclusivamente individuales versus la preocupación por el bien común, cuando la iglesia lo que procura es conseguir privilegios. Antes eran los hermanos católicos los que tenían los privilegios de tener un privilegio, una conexión especial con el gobierno de turno. Ahora nos toca a nosotros y a nosotras como evangélicos. Si eso es normal, yo digo no, no volvamos a la normalidad. Y creo que ustedes bien podrían sumar descripciones de cuadros que nos hemos acostumbrado a aceptar como normales, como así es la cosa. Ese es el status quo, así son las cosas, eso es normal y a eso queremos volver. En nuestra imaginación decimos que pase esta pandemia y volvamos. Ahora, los discípulos en el camino hacia Emaús, que varios seguramente hemos leído en días recientes, pensando en la Semana Santa, en la Pascua, ellos dijeron, aquí ya Jerusalén no tiene nada para nosotros, volvemos a Emaús, volvemos a lo conocido, volvemos a aquello antes de todo este disturbio de estos años de
de cuestionar las cosas como eran, mejor volvamos a lo que ya conocemos, volvamos a lo normal. Pero llega alguien que interrumpe ese camino y les plantea otro normal, otro paradigma de imaginario de lo que debe ser la vida. Y les explica a este señor desconocido para ellos en el camino a su regreso a la normalidad, les plantea la historia de quién es él a través de todas las escrituras y rompe su paradigma de normalidad porque ese paradigma de normalidad los había cegado a su presencia. Iban en el camino y no lo reconocieron porque esperaban otra cosa, porque su imaginario de normal era que un liberador, un Mesías, se definía de esta manera, se definía como un líder fuerte, jerárquico, machista incluso quizás, que vendría con poder militar para liberarlos de la opresión de Roma. Esa era su expectativa, ese era su normal. Y este extraño que da vuelta a la mesa, porque siendo ellos quienes lo invitan a su casa, él se torna en el anfitrión, desajusta sus expectativas de lo normal y en el partimiento del pan se da a conocer, rompe sus esquemas. Y entonces ahora sí tienen que regresar a Jerusalén, pero ya no vuelven con el mismo paradigma en la mente. Vuelven a Jerusalén con una renovada visión del poder de Dios para transformar la vida y hacer nuevas todas las cosas. Ahora, ¿cuál entonces sería el desafío para nosotros hoy, en medio del COVID? ¿Cómo imaginamos el normal? ¿Qué patrón nos ofrece la palabra de Dios? Una perspectiva desde el relato bíblico para replantear la normalidad. Yo creo que la invitación que nos hace ese mismo Jesucristo resucitado, ese mismo Espíritu que da a conocer la verdad, es que tenemos que ir mucho, mucho más atrás en la historia para empezar a replantear normal. Propongo que necesitamos regresar al mero principio. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra y se movió el Espíritu sobre las aguas y ordenó aquello que estaba en caos. Y trajo a partir de ese reordenamiento, propició la diversidad, abrió espacios, cielos, aguas, tierras, abrió espacio y los llenó de diversidad de vida. Diversidad porque no todo era igual. Había espacio para lo diferente. Espacio. Tal vez hay un micrófono encendido que valdría la pena apagar. Insisto en lo que le estoy diciendo. Que la gente esté ensimismada en un montón de cosas. El asunto de Gran Bretaña está grave. Ruth, creo que tú lo puedes hacer porque eres la anfitriona. Ah, puedo apagar, ok. Pues, sí, no. Bien. Ya creo que tal vez con eso se solucionó. Gracias. Entonces, volviendo a esta creación diversa, a la cual el creador puede mirar y esto sí es bueno. Volver a una creación donde hay un llamado al cuidado de la creación, donde hay un llamado al respeto mutuo, donde hay luego en el camino de este pueblo que va entendiendo qué es normal para Dios, qué es lo que Dios espera de nosotras, de nosotros, sino es amar justicia, hacer misericordia, estar humildes delante de Dios, como nos dice el profeta Miqueas, donde Dios ley que está diseñada para garantizar que haya relaciones justas, que no haya acumulación de riquezas para que otros no tengan.
donde la tierra tiene oportunidad de descansar. Miremos Levítico 25, el jubileo. Todo esto que Dios provee para garantizar, eso es normal. Ese debe ser nuestro paradigma de a dónde queremos regresar. Y si seguimos en esa trayectoria del pueblo de Dios y llegamos a la presencia de Jesús como la máxima revelación de Dios, de esa comunidad de amor que ha estado sosteniendo la vida desde el principio, entonces vemos con quién se relaciona Jesús, con quién pasa tiempo, a quién eleva y de quién cuestiona, qué posturas son las que él reconoce como valiosas, aquel samaritano, no aquel fariseo lleno de sí mismo y su religiosidad que le va a ganar el cielo. Con quién pasa tiempo Jesús y permite que lo critiquen por estar con aquellas personas que la sociedad considera menos, descartables, innombrables, ¿no? Le eleva el lugar y el espacio de las mujeres, celebra de quién dice que la historia va a reconocer la memoria de ella, es de una mujer descartada, desconocida por los poderosos de su día. Entonces volvemos a ver en Jesús, él a través de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte, de su resurrección, él representa lo normal. Eso debiera ser nuestro imaginario de normal y debe fijar la pauta para aquello que anhelamos, aún en medio del COVID y para después de este asedio de la pandemia. Y si seguimos en el camino, llegamos a la iglesia, a esas primeras expresiones de comunidad del camino, de quienes seguían en el camino y a Jesús, que imitaban a Jesús en su vivencia diaria. Y ahí vemos una definición de iglesia que con frecuencia es difícil encontrar hoy. No es una iglesia mediática buscando el privilegio, buscando acumular riqueza para aparentar, para tomar poder y posturas en el medio social en el cual se mueven. Es una iglesia desde las bases, comunidades pequeñas que se reúnen aún en las casas para compartir el pan, la oración, la economía, sus propiedades, y no había quien pasara necesidad, sino que se daban a conocer y ganaban el reconocimiento de quienes los rodeaban porque vivían de acuerdo a lo que decían, porque eran aquello que proclamaban, porque encarnaban las buenas noticias desde sus relaciones familiares, sociales y en la comunidad más amplia. Y nos cuentan quienes han estudiado el impacto de estas primeras comunidades, sociólogos como Rodney Stark y otros, que nos cuentan que estas pequeñas expresiones del cuerpo de Cristo, aisladas y dispersas en el gran imperio romano, estas comunidades se veían marcadas por no invertir en edificaciones, sino utilizar el dinero que podían recolectar para tres cosas principales: para auspiciar el trabajo misionero de personas como Pablo, Bernabé, y eso atestiguamos en el libro de los Hechos; para liberar esclavos, para redimir, esa es la palabra de redención, quiere decir comprar, efectivamente con dinero constante y sonante compraban la libertad de personas que habían sido esclavizadas. Y de esta manera los incluían como pares iguales, no solo dentro de la comunidad cristiana, sino en términos cívicos, como personas ciudadanas a tiempo completo. Esa redención de esclavos. Y luego finalmente el tercer punto es que trabajaban para acompañar, utilizaban su dinero para cuidar de las viudas y los huérfanos, de las personas más vulnerables en la comunidad. Entonces, marcados por vivir lo que decían creer. Y luego
aún con el transcurso del tiempo, y tal vez algunos de ustedes hayan visto una frase que anda circulando por las redes del Martín Lutero, pero esto ocurrió mucho antes de Martín Lutero, ocurrió con las primeras expresiones de nuestros hermanos y hermanas, nuestros antecesores en la fe, que cuando una plaga, una enfermedad llegaba a una ciudad y todo el mundo se escapaba, ellos permanecían y aún ingresaban a la ciudad para acompañar a quienes estaban enfermos. Y eso obviamente les ganó el favor de quienes reconocían el sacrificio que estaban haciendo. Y había otra cosa más que quería destacar, se me pasó uno más, un punto más. Pero entonces, este era un cuerpo que se sometía, que vivía de acuerdo a la vivencia de lo que Jesús había pautado como lo normal. Ya sé, recordé el último punto. En un imperio romano donde se practicaba el infanticidio, o sea, se asesinaba a niños que mostraban alguna señal de debilidad, y particularmente en algunos contextos las niñas, porque las niñas obviamente son débiles, y a las mujeres, ¿quién quiere tanta mujer en nuestro medio? Entonces, en un contexto de un imperio que practicaba el infanticidio, estas primeras comunidades cristianas decían no, aquí es un sí a la vida, y su población creciera. Entonces, la pregunta de este sociólogo particular es, ¿cómo desde una semillita tan pequeña de personas tan vulnerables, estos poquitos, este puñado de seguidores de este maestro perdido ahí en un lugar sin ningún reconocimiento significativo en el Imperio Romano, cómo llegaron, este puñadito llegó a ser la iglesia formal del imperio mismo en apenas 3 siglos? Y estas fueron las respuestas. La respuesta es, ellos no aceptaron lo normal del imperio, un imperio opresor, un imperio militar, un imperio que imponía impuestos a las personas más vulnerables, un imperio donde se asesinaba a los niños y las niñas. Ellos no aceptaron ese normal, sino que vivieron desde otro normal, desde otro imaginario de lo que significa la buena vida. Entonces, al estar aquí pensando en a dónde queremos volver cuando pase la pandemia, ¿queremos volver a aquel normal del cual hablábamos al comienzo? Un normal de exclusión, un normal de opresión, un normal de explotación de nuestro medio ambiente, o queremos volver a la fuente, para que nos dicte la palabra de Dios, la visión de Dios, el sueño de Dios, la buena creación, la provisión para el pueblo, el llamado de los profetas, la vivencia de Jesús, la experiencia de las primeras comunidades de fe, para pautar a qué normal queremos volver. Y que la inspiración de ese normal, de ese imaginario de la resurrección, de que Dios hace nuevas todas las cosas, nos permita recalibrar, repensar hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos como comunidades de fe a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Abya Yala, América Latina. Así que les lanzo esas como pistas para que tomemos algunas, pensemos un poco, reflexionemos y levantemos las preguntas o los comentarios que nos nazcan a partir de esta reflexión.
Entonces, lo que entiendo es que con frecuencia quizás quieran poner preguntas o comentarios en el chat, porque hay bastante gente y es posible que no sea tan práctico escucharnos todas las voces. También hay en Zoom una manera de levantar la mano, ¿no? Si usted va a la sección de participantes, usted se elige y ahí donde dice más puede levantar la mano y de esa manera podemos identificar si tienen alguna pregunta o un comentario que quisieran compartir con los demás. Se mantiene un poco más de Aquí pregunta alguien si creo que es posible la equidad real. Yo le preguntaría a Jesús David Cabrera si cree que es posible ver evidencias del reino de Dios aquí y ahora, en medio de la historia humana. Claro que sí, me dice. Entonces, creo que el hecho, nosotros no construimos el reino de Dios. Nosotras no somos Mesías de nadie. Una oración del arzobispo hoy conocido como San Romero es muy explícito, Romero, en decir: nosotros no somos Mesías, somos ministros de un futuro que no nos pertenece. Somos constructores de una obra que no es la nuestra, no somos los diseñadores. Es Dios a través de su Espíritu que hace presente a Jesucristo en nuestro medio, que hace posibles estas cosas. Y no es por nuestro diseño, pero sí podemos empezar a dar evidencias de ese reino que Dios construye en nuestro medio y podemos vivir a la luz de ese nuevo normal. Ruth, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Jesús David Cabrera. Muchas gracias por este tiempo y escucharte ha sido un gran privilegio. Fui quien lanzó la pregunta y entiendo y me gusta y comparto la idea de la equidad, pero te pregunté algo más también. En la escritura, quien paga o quien le entrega la tumba a Jesús por cuestiones de reino es José de Arimatea y era un hombre rico. Ajá. Entonces, no sé si debemos asumir la presunción de que ese rico sea malo en la función de equidad o es simplemente también la postura desde nuestro corazón que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Muchas gracias, Ruth. Ok, gracias, Jesús. Yo creo que ahí... Ruth, Sí, Roy. disculpe, hay 4 manitas alzadas, pero creo que el micrófono él está abierto. Entonces, cuando van a hablar, deshabilitan el mute, por favor. Gracias. Ahora sí. Ahora Ok. sí, por favor, adelante. Gracias. Bien, entonces, creo que sí, definitivamente todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿no? Cuando Jesús dice que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en realidad está diciendo, está zafando, está pasando para que todavía no había llegado su hora, nos dicen los evangelios, pero a su vez está diciendo, reconozcan de quién es Señor sobre todo lo que tenemos. Ahora, el hecho de la equidad no necesariamente quiere decir que todo sea igual. Equidad no puede, para quien tiene poco, la compensación necesita ser tal que llegue a tener lo necesario para vivir. José de Arimatea tuvo el atrevimiento de donar desde su riqueza, reconociendo quién era Jesús. Pero hay mucho más para trabajar ahí. Noel, quisiera tu pregunta. Ok, sí, muchas gracias, Ruth. Mira, yo creo que la perspectiva
y la esperanza y la visión que estás plantando es muy importante para este tiempo en la historia de la iglesia. Me gustaría escuchar cuáles son 2 o 3 cosas que podemos hacer, decidir hacer, tomar acción para no volver a lo mismo, ¿verdad? Porque si esta pausa se puede aprovechar para hacer algo increíble, y hablaste sobre, ¿verdad?, varias cosas. Me gustaría que a lo menos puedas tratar un poco con el levantar el rol de la mujer, ¿verdad? Como algo que quisiera escuchar su opinión. Algo que se está dando, gracias Noel por tu pregunta, algo que se está poniendo en evidencia estos días es que justamente las personas que con frecuencia en nuestra sociedad consideramos como las menos importantes son quienes están sosteniendo hoy la sociedad entera. Personas que están limpiando hospitales, que están cambiando, no sé cómo le llama cada uno en su país, aquellas haciendo el trabajo básico de enfermería, personas que están manteniendo, todavía recolectando la basura en nuestras ciudades, personas que con frecuencia son las menos reconocidas, son ahora mismo la columna vertical, mientras nosotros seguimos aquí sentados hablando por Zoom, ¿no? Entonces, creo que entre ellas, particularmente muchísimas mujeres, enfermeras, cuidadoras de personas ancianas, y bueno, no hace mucho, no hace falta reconocer que quienes fueron las primeras testigas de la resurrección fueron mujeres, y los hombres, cuando ellas llegaron con el relato, no les creyeron porque solo eran mujeres, ¿no? Y sin embargo Jesús realza su lugar entre sus compañeros en una sociedad que era tremendamente machista. Jesús reconoce, nombra por nombre, realza el papel de las mujeres de una manera no normal para su contexto. Eso en sí debiera darnos una pauta, y luego hablar del lugar de las mujeres aún en las primeras congregaciones de fe, que también modelan entonces el lugar que hoy tenemos como compañeros, como coherederas en el reino y compañeras en el ministerio cristiano. Lastimosamente muchas iglesias al cerrar la oportunidad de que la mitad o más de la feligresía ejerza sus dones, se están privando de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Veo a Byron Velázquez con la mano alzada. Hermano Byron, va a tener que quitar el silencio, eso. Buenas tardes, perdón, es que yo solo anoté la pregunta porque no sé si la dinámica era hablar o escribir, porque escuché a Roy que mejor escribiéramos, ¿verdad? Pero yo escribí mi pregunta ahí, en el chat.
Hola, hermanos, mire, empezó a llover en la zona donde está Ruth y dice que acaba de caer un gran rayo, entonces se le fue el internet, pero ella se va a reincorporar pronto a través de su celular. Entonces ya casito está con nosotros. Quiero que abramos un paréntesis, si le parece a usted, porque quisiera que hablar un poquito acerca de nuestros próximos 2 conferencistas y de esta manera aprovechamos el espacio para hablarles, mientras que Ruth se nos suma, para hablar acerca del próximo conferencista que he invitado para que esté con nosotros. Le quiero pedir a nuestra querida Grace Dirness para que ella sea la que nos hable un poco acerca de esta persona muy conocida en muchos ámbitos, muy conocida por presidentes y grandes corporaciones, que va a ser muy importante. Entonces, Grace, por favor, háblenos un poquito a la comunidad virtual. ¿Quién va a ser nuestro próximo conferencista del próximo martes 21 a las 3 de la tarde? Gracias, Roy. Buenas tardes a todos y todas. Me alegro mucho de poder estar con ustedes esta tarde y escuchar a mi querida amiga Ruth. Ojalá que se sume rápido para poder seguir preguntando. La semana entrante, yo creo que Pastor Roy ha invitado al doctor Harry Strachan. Él es el nieto de los fundadores del Hospital Clínica Bíblica, del Seminario Bíblico Latinoamericano, etcétera. Su papá fue el fundador de Evangelismo a Fondo. Tal vez algunos de ustedes han oído hablar de el don Kenneth Strachan. Harry se fue para los Estados Unidos y sacó su abogacía y su doctorado en Harvard, y luego se sumó a Bain & Company, que es una de las más grandes empresas de consultas para empresas en los Estados Unidos. Y de ahí se vino como rector del INCAE a Nicaragua, y cuando pasó el terremoto lo pasaron a Costa Rica. Él ha seguido con INCAE como profesor, pero más que nada comenzó Mesoamérica, que es un grupo de inversionistas en el área de Centroamérica. Y tiene mucha experiencia en liderazgo y ha estado hablando con presidentes de toda América Latina, y también ha estado en la junta de Copa, por ejemplo, y de grandes compañías. Y él está dispuesto a venir a hablar con nosotros sobre liderazgo en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que deberíamos hacer cuando estamos en crisis como líderes? Yo creo que podemos poder aprender mucho de su experiencia un poco secular, pero no obstante, él lo basa en su fe y en las escrituras. Así que se los presento para la semana entrante. Ya. Eso era. ¿Sí sabe qué? A ver, ¿quién se nos? Okay. Bueno, ya Grace ha hablado un poquito acerca del señor Strachan, y antes, cuando hablé con él, me decía que estaba terminando una reunión con el presidente de Copa Airlines, y para hablar acerca de la crisis. Entonces, yo creo en esta sumatoria que debemos hacer de diferentes voces. Es bueno escucharlo todo, y es muy nutritivo. Y el doctor Strachan nos va a hablar acerca del liderazgo en crisis desde esa perspectiva, y cómo nosotros podemos incorporar algunas de las cosas que él nos va a facilitar el próximo martes. Así es que la invitación obviamente es para todos. Y el próximo viernes 24, o sea, la próxima semana, el doctor Samuel Payán, este caballero de guerra, Samuel Payán, va a estar con nosotros hablando acerca de Jesús de Nazaret
y la espiritualidad. Jesús de Nazaret y espiritualidad. Así es que creo que tenemos la próxima semana una bellísima oportunidad para poder exponernos a dos diferentes voces, indudablemente todo con el fin de que cada uno de nosotros podamos seguir construyendo y formulando más maneras y formas de ser y hacer iglesia. Así es que ya saben que todos y todas están más que bienvenidos. Me dice doña Ruth que todavía no logra conectarse, pero bien, el micrófono está abierto. Si alguien quiere compartir algo acerca de lo que Ruth nos decía, obviamente yo no voy a responder las preguntas, pero sería muy bueno. Importantísimo es cómo volvemos al origen, cómo volvemos a hacer esa iglesia, cómo volver al origen. Y me gustó mucho el planteamiento, ¿no? Lo que para nosotros es normal, y yo lo he escuchado, imaginen, creo que ustedes también, es vamos a volver a lo normal. Y lo normal significa, para efectos de nosotros, los pastores, volver a hacer cultos, volver a traer gente a los auditorios y volver con esa liturgia. Y es muy bueno que podamos reflexionar. Ahora el micrófono, si alguien quiere, por favor, contribuir un poquito al conversatorio para ver si le damos lugarcito a Ruth. Roy. ¿Sí? ¿Quién me habla? Pastor Eddie. Bien, Eddie, adelante. Un momento. Ok. Ahí estoy. Sí, bueno, no, le escuchamos bien, Eddie, le escuchamos bien, adelante. Hola. Ruth. Sí, ya estoy de regreso, por lo menos en voz. Gracias, Ruth. Adelante, por favor, así. Eddie, discúlpame, los que tienen preguntas, llegó nuestra invitada. Primero, mis sentidas disculpas. Hubo un relámpago enorme y se apagó todo y costó volver a entrar y solamente estoy con el teléfono, así que no alcanzo a ver los chats ni nada, pero les oigo. Quizás Byron, usted que quedó ahí con una pregunta que la hizo escrita, por favor la podría referir, Byron, para que Ruth la pueda contestar. Si la pudieran hacer oralmente. Sí. Esa. Byron Velázquez, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy, perdón, ahí estamos. Por favor. Ya va a caer otro rayo aquí también. Disculpe. No, solamente rápidamente era un poquito en lo que iba Noel, como hemos hablado, en mi caso, pues desde la Red Camino, que tenemos años de estar reflexionando la misión de Dios, pero específicamente quería que tú nos ayudaras un poquito sobre qué pasos concretos tú sugieres que como iglesia, ahora que estamos confinados, para regresar a la normal, ¿verdad? ¿Qué cosas prácticas propones para que estemos como iglesia local, pastores, líderes, haciéndonos previo a ese regreso a la normal, ¿verdad? Porque yo creo que los que estamos en esto no estamos así como que expectantes a regresar a hacer culto, porque pues en nuestro caso que hemos estado en este asunto no es eso, pero creo que siempre todo lo que sucede tiene siempre un propósito, ¿no? Así que algunas ideas prácticas. Bueno, sospecho que la oportunidad que tenemos de realmente a la luz de la palabra desafiarnos nosotras mismas, nosotros, pero también a quienes estamos acompañando con estas mismas reflexiones en torno a tomar esta pausa como una oportunidad para reevaluar nuestros paradigmas, para repensar hasta qué punto no hemos sido cautivos de el normal del contexto en el cual nos movemos, ¿no? Hasta qué punto no nos ha cautivado la imaginación y aún nuestra manera de ser iglesia, ¿no? Donde quizá algunas marcas del consumo, de la valoración de la imagen más que de la esencia, algunas de estas cosas, creo que tenemos la oportunidad
a la vez también de un replanteo teológico. Mucha gente anda necesitando algo de insumo profundamente bíblico para replantear su concepto de dónde está Dios en medio de esto y cuál es entonces el llamado al pueblo que quiere encaminarse como se encaminó Jesús en medio de los dolores del pueblo. Y entonces la enseñanza en este tiempo toma un lugar bastante importante en un momento donde la gente tal vez está más dispuesta y abierta a escuchar, donde hay tanta tergiversación, ¿no? De las enseñanzas que andan circulando sobre los últimos tiempos y que esta es una señal más, o que esto es castigo de Dios para una humanidad, en lugar de reconocer la presencia de Dios en medio de esto, el mismo sufrimiento de Dios a la par de quienes están sufriendo. O sea que es una oportunidad para replantear teológica, bíblicamente, nuestra propia mirada respecto a la presencia de Dios, al llamado de la presencia del pueblo de Dios en medio de la historia humana. Creo que por ahí hay algunas pistas, ¿no? Y de replantear nuestra relación con el resto de la creación. El hecho de que esta pandemia no es una cosa que cayó nomás como el rayo que acaba de cortarme la conexión. Esto es consecuencia de nuestra falta de respeto de las fronteras, de nuestro lugar como humanidad en relación al resto de la creación. El mismo hecho de que la pandemia se haya pasado del mundo animal al mundo animal humano y que se haya esparcido como se ha esparcido es un síntoma más de nuestra falta de responsabilidad en el cuidado de la creación. Entonces también es una oportunidad para un replanteo de esas relaciones. Muy bien. Voy a leer 2 comentarios. Me voy a permitir acá para darle lugar a todos los que están aquí. Oscar Fernández dice, pienso que muchas veces, y obviamente no todos, pero hay un ambiente narcisista en la iglesia, donde lo normal es la religiosidad y el regresar a la normalidad es volver únicamente al aspecto cultico. Como decías al inicio de tu ponencia, la pregunta sería, ¿cómo regresar a la normalidad de Dios para su pueblo? Primer comentario. El segundo es Víctor Quiroz, dice, oigo a muchos intentando articular nuevos modelos de individuos, familias, iglesias para la nueva época. ¿No sería nuestra urgencia reivindicar el poder del evangelio como el mensaje integral y liberador e inclusivo y hacer a este evangelio la senda normal que deberíamos retomar? Claro, yo diría definitivamente, es una buena síntesis de lo que compartí para mí, pero la pregunta también es ¿cuándo comienza el evangelio? ¿Cuándo comienzan las buenas nuevas? ¿Empiezan exclusivamente a partir de Jesucristo y de su accionar y de los actos de Dios a través de Jesucristo? ¿O comienzan ahí mismo donde comenzamos hoy, en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Entonces las buenas nuevas para mí que necesitamos recuperar y encarnar, y obviamente de modalidades diferentes en un momento de pandemia y aislamiento y demás, pero que sigue siendo el mismo, las buenas noticias de la buena creación de Dios presente, de Dios proveyendo, de Dios ofreciendo la diversidad y sosteniendo esa diversidad armoniosa en medio de la creación. Entonces sí, definitivamente para mí ahí es donde necesitamos un retorno a todo el evangelio, a las buenas noticias de Dios en medio de su creación y sosteniéndola. Y cómo quizás de nuevo creo que esta gran pausa nos permite la oportunidad de retornar a la palabra, porque se han acallado muchas otras voces. Obviamente está Netflix que puede llenarnos las horas, pero también podemos
volver a la palabra, volver a ejercitar la búsqueda. Creo que un elemento esencial en este tiempo también es el lamento. No estamos acostumbrados en las iglesias a permitirnos sentir el dolor. Estamos demasiado acostumbrados a querer llenar esos dolores con panderetas y músicas y adoraciones y actividades de servicio y demás. Y quizás es un llamado en medio de esta gran pausa es a sentir el dolor, a reconocer el lamento de Dios por el dolor humano, a permitirnos llorar junto con el salmista y reclamar sobriedad y responsabilidad por parte de nuestros gobiernos y involucrarnos en esta tarea de estar de rodillas orando por la conversión de quienes están abusando de esta oportunidad para reforzar su poder, gobiernos que están aprovechando las medidas para luego imponer medidas más represivas sobre sus pueblos. Podemos lamentar eso, podemos sumarnos al llamado de que no es ese el papel de un gobierno en relación a la realidad. La oración no es una negación de la acción o de la solidaridad, más bien la oración es una actividad valiosa en permitir la conversión de nuestros propios corazones para que se asemejen más al corazón de Dios. Entonces ejercitemos el retorno a la palabra, el retorno a la oración, la búsqueda, aún en lágrimas, de que Dios se nos haga presente. Bien. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguna pregunta más que tengan para Ruth? Ella las está escuchando. Este es el momento para hacerlas. Pastor Roy, bendiciones. Sí, señor. Saludos a la pastora también y a los pastores. Mi nombre es Roberto Medrano. Venía escuchando mientras vengo del trabajo aquí manejando y toda esta situación que se mueve a nivel de crisis y todo lo que esto conlleva, los cambios que vendrán. Nos queda un reto muy fuerte a los pastores en cuanto a replantearnos la oportunidad de hacer algo nuevo en el sentido de volver a la senda antigua, como hablamos un día de estos, y retomar los inicios del evangelio. De pronto uno, desde una perspectiva un poco micro, el alcance que uno puede hacer es mínimo, pero hay que hacerlo. Qué importante, digamos, estas conferencias y todo esto, que se puede impactar también a liderazgo fuerte de la Iglesia Cristiana Evangélica del país y de los diferentes países, donde las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y entender que hay que hacer cambios radicales en el sentido de poder traer una transformación a la Iglesia. Porque me he dado la tarea ahora en estos días a meditar y a escudriñar la historia de la Iglesia a través de las cruzadas y toda la influencia que ha tenido los reyes y todo esto, y uno se queda sorprendido. Después de cada pandemia, después de cada crisis de enfermedades, la Iglesia es confrontada a replantearse una forma de hacer algo por la comunidad, y eso le crea temor reverente al Señor y temor reverente hacia uno mismo, porque vuelve uno la mirada hacia adentro y uno dice, bueno, ¿qué es que estoy haciendo? ¿Qué he estado haciendo? ¿Y qué voy a hacer de aquí en adelante? Quiero agradecerles a ustedes por abrir esa oportunidad de poder uno expandir el pensamiento un poquito más allá de lo que siempre ha estado acostumbrado y poder hacer algo en pos de un cambio positivo. Muchas gracias, pastores. Bueno, creo que no era una pregunta. Gracias por su aporte. Hay una pregunta más, Ruth, dice Rema Costa Rica, dice, mi pregunta es, ¿cómo logramos
que dentro de las relaciones ministeriales, el involucrarnos en conjunto a revisar los paradigmas e incitar o iniciar un cambio después de esta pandemia? Bueno, sospecho que ustedes como grupo en estas conversaciones vienen teniendo oportunidad de encuentros. Hoy no tienen la posibilidad de un encuentro físico y sin embargo aquí están conversando más allá del país de donde vengan, de la denominación particular a la cual pertenezcan, se están estrechando lazos que quizás en otros momentos no se hubiera hecho. Creo que la pregunta más bien se las devuelvo a ustedes como grupo, como comunidad que se va solidificando a través de estas conversaciones, de estos encuentros. Y la pregunta sería, ¿cómo esto se puede reflejar ya en cómo ustedes están dispuestos a cruzar fronteras y a trabajar de una manera concertada, unida, más allá del trasfondo denominacional o demás, una vez que se puedan volver a encontrar? ¿Conocen ustedes a los pastores, las pastoras, los líderes eclesiales de otras denominaciones en sus propias comunidades, en sus propios barrios, en sus propias ciudades? ¿Están colaborando más allá aún de la iglesia, en la sociedad civil, en esfuerzos para el bien común de la comunidad más amplia? Algunos de ustedes sé que sí, no les conozco a todos, pero creo que esta experiencia del encuentro virtual, la pregunta para ustedes sería cómo eso se va a traducir, llegado el momento, pasada el asedio, pasada el encierro, cómo eso se puede traducir en forma concreta, corporal, física, en sus espacios particulares de ministerio, para que esto no sea simplemente, bueno, ese capítulo pasó y ahora volvemos al normal de anteayer, ¿no? Sino que volvemos al otro normal del cual estamos hablando hoy. Totalmente de acuerdo, Rudy, que sirva este espacio para seguir creando este tipo de conversaciones y ahondando un poquito la manera en la que vamos a lograr llevar esto a otros niveles en el compromiso que adquiramos de primero interiorizarlo y luego en nuestros metros cuadrados poder hacer la diferencia. El pastor Ricardo Corso desde Venezuela. Pastor Ricardo, usted tiene una pregunta para ir terminando ya nuestra sesión de esta tarde. Pastor Ricardo. Bueno, no está. ¿Alguien más de El Salvador? Porque no tengo el nombre aquí, dice, quiere hacer una pregunta. Dice ¿alguien más quiere hacer una pregunta para cerrar? Salvori de Tarragona. Salvador Villar. Sí. Salvador Villar, eso es como me llaman civilmente, pero Salvori es como me conocen o llamo yo. Mira, Ruth, quiero felicitarte por una cuestión que me ha sorprendido, pero que ha estado muchísimo tiempo en mi corazón. Yo soy de aquí, de España, pero del sur, y estoy viviendo en Cataluña, que es otra historia totalmente diferente. Y entonces, yo tengo un apellido Villar, pero mi mujer tiene un apellido Montiel, ¿eh? Entonces, yo siempre les digo a mis hijos, oye, ¿por qué no os cambiáis el apellido? Mi mujer se llama Montcusí Valldossera de apellido, ¿no? Oye, y me ha encantado lo que tú has expuesto aquí, que es un granito de arena, pero es muy revolucionario. El hecho de romper con el patriarcado que nos tiene ahí encorsetados, ¿no? Creo que es importante eso. Yo, me ha alegrado muchísimo porque es algo que tenía en el corazón y no hay manera de que mis hijos lo hagan, ¿no? Pero eres un referente en eso. Muchas gracias a todos. Gracias.
estamos en el camino de aprender a vivir relaciones más horizontales, ¿no? Y aún en el matrimonio, particularmente en las relaciones más íntimas, es donde asuntos de poder pueden entrar a desequilibrar aquello que Dios diseñó para ser más equitativo, ¿no? Entonces sí, simbólicamente tomar el apellido de mi esposo y él el mío y sumarnos es una expresión pública de nuestro intento de reconocernos pares, hombre y mujer, así como nos creó la comunidad de amor. Gracias. Bueno, estamos todavía, Roy, no sé si seguís ahí. Por favor. Ruth, aquí estoy. Okay. Gracias al Salvador por su aporte desde España, ¿no? Salvador, estás desde España. ¿Es así? Bueno, sí. Muchas gracias. Qué honra, qué bonito es y quiero disfrutar esta dinámica multicultural del reino de Dios en donde nos exponemos a realidades como las que hoy estamos viviendo. Me uno a las palabras que hicieron antes. Hagamos que estos esfuerzos trasciendan, que no simplemente queden como que si esta fuera, y acuño las palabras de Ruth, la hora Netflix para bueno, tengo nada que hacer, voy a meterme en esa conferencia que están haciendo esos locos del camino. No, que podamos tener la valentía de llevar esto. Y definitivamente la pregunta que quisiera dejar ahí en el área chica para usar el ardor futbolero es, ¿tendremos el valor, la hidalguía, el carácter de no volver a lo normal? De hacer los cambios orgánicos, estructurales, desde mi convivencia conyugal, de familia, en el metro cuadrado, y por supuesto, llevarlo a la vida de la iglesia, porque indudablemente ya estoy casi que seguro, y esto no es que sea profeta, pero tengo donde sospecha, ya más de uno estará listando las panderetas y las guitarras y los gritos de hoy, porque hay que seguir en el culto. Eso es lo que todo el mundo está deseando. Y hoy se nos dice, lo normal que queremos normal nunca fue normal desde la matriz del mensaje central del reino de Dios. Así es que gracias, Ruth. Palabras finales y te despides y yo hago el cierre. Gracias, Ruth. Gracias a ustedes. La verdad que es un honor acompañarles. Creo que lo injusto de una situación como esta es que todas las preguntas llegan a uno, cuando uno quisiera postularle 1000 preguntas a ustedes. Y yo no soy la sabelotodo, pero me alegró mucho la posibilidad de este diálogo. Y realmente sí, creo que cuestionémonos a qué normal queremos volver y desde dónde se construye nuestro imaginario sobre lo normal. Nos regimos por las pautas de una sociedad de consumo explotadora del medio ambiente y de las personas, o nos regimos por el normal de la buena creación de un Dios bueno, de una comunidad de amor que todavía sostiene, a pesar de nosotras y nosotros, todavía sostiene nuestra propia vida. Bueno, Ruth, qué manera magistral en la que pudiste terminar esta conferencia de esta tarde. Ya saben, mire, agradezcamos muchísimo a toda la gente que se nos sumó por las redes sociales en Facebook. Gracias por darnos esa bendición de maximizar esto. Ahora nos toca ponerlo en práctica. Recuerden, nuestro próximo encuentro es el próximo martes 21 con el señor Staccan. Ya nos dijeron de qué vamos a hablar, liderazgo en crisis. Es importante que usted no se pierda esta conferencia. Y la próxima es el próximo viernes 24 con el señor Samuel Payán, que nos va a hablar acerca de Jesús de Nazaret y espiritualidad. Gracias a cada uno de ustedes por sacar este tiempo para seguir construyendo esto que Jesús vino a inaugurar en la cruz, que nos invita, muy a pesar de quienes somos, a llevarlo a cabo, muy a pesar de lo que somos. Les envío mi abrazo, mi gratitud, gracias de todo corazón, que la pasen todos y todas, pura vida. Gracias. Gracias a todos y todas.
Gracias. Levante la mano todos los evangélicos, los panderetas, levante la mano, grito de júbilo. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao.